Hola, buenos días, buenas tardes a todos los que estáis escuchando, conectados a este webinar, las organizaciones en la nueva sociedad y la transformación digital. Soy Ricardo Santiago, CEO de Global Trust Association, y hoy conmigo está Juanma Espinoza, que es director estratégico en PMC. Buenos días, Juanma, por tu lado. Y Gisela Ananías, que es nuestra Regional Manager para Latinoamérica. Antes de comenzar, básicamente queremos cumplir con el horario de una hora, no queremos quitaros más tiempo. Contar un poquito cómo va a ser la dinámica. Yo voy a hacer una pequeña introducción de unos 5 o 10 minutos de lo que es GTA para aquellos que aún no nos conocen. Después daré paso a Juanma para que pueda hacer la exposición del webinar. Esto está relacionado, esta exposición está relacionada con una certificación que tenemos en nuestro portfolio, Digital Transformation, para la cual hemos pedido a Juanma, dado que es uno de los partners, pues de los primeros que tuvimos en GTA y además también de los más activos en esta certificación en concreto, que nos dé su visión acerca de esto de la transformación digital y de cómo engrana con la certificación de GTA. Durante toda la exposición y hasta el final del webinar, donde habrá un turno de unos 10-15 minutos de preguntas y respuestas, os rogaría por favor manteneros en silencio y con las webcams apagadas para no despistar a los participantes. Y luego, al final de la presentación de Juanma, al final de la ponencia de Juanma, tendremos, como decía, ese turno de ruegos y preguntas que estará moderado por Gisela. Al final de la presentación, al final del webinar, como ya se está haciendo habitual en todos los webinars que estamos y que se hacen a nivel internacional, os pediríamos unos momentos para hacer una foto de grupo en la que sí que os pediremos que se activen cámaras y demás. Sin hacer perder más tiempo, voy a comenzar hablando acerca de lo que es Global Trust. Bien, acerca de Global Trust, esta es la diapositiva o esta es la presentación más formal que solemos hacer o que solíamos hacer de Global Trust, donde explicamos pues, un poco cuál es el objetivo, a qué certificaciones estamos alineadas y cuáles son las que obtenemos, y además también que somos parte del Cluster Madrid FinTech y componentes de la Comisión de Talento. Lo que pasa es que dándole vueltas un poco sobre esta presentación, sobre esta slide, pues me he dado cuenta que no explica muy bien, se queda corto a la hora de explicar qué es lo que es GTA, ¿no? Acerca de GTA. GTA es un conjunto de muchos conceptos y muchas ideas cuya única intención y cuya final intención, quiero decir, es la de proporcionar a los profesionales una herramienta para que puedan validar sus conocimientos y puedan ser reconocibles en el mercado, ¿no? A la vez que empresas finales puedan aprovechar ese talento que se va gestionando, se va generando con las diferentes sesiones de formación y certificación de GTA. Eso es lo que mejor explicaría, desde mi punto de vista, qué es GTA, y una definición un poco menos formal y más digerible, más fácil de entender. ¿Qué hacemos o cómo lo hacemos? Bueno, pues básicamente nos dedicamos sobre todo a la certificación de personas, ¿vale? Pero también hay otros proyectos que tenemos ya en marcha. Ayer tuvimos oportunidad de ser host de la primera reunión para las comunidades GTA, que es la comunidad de profesionales certificados por GTA, y donde queremos ver un poco en conjunto con estos profesionales cómo orientamos esta comunidad. No queremos que sea algo simplemente idea de una o dos personas dentro de nuestra organización, sino queremos que sea algo que cumpla con la misión para la que se crea, ¿no? Que sea un servicio realmente válido para los profesionales. Esta es una de las cosas que hacemos, uno de los proyectos que tenemos lanzados, ¿no? Básicamente, de forma mucho más, estructurada, o como nace GTA, cuáles son los primeros servicios que presta, bueno, pues nos basamos en una plataforma de exámenes propietaria, la llamamos Believe, en la que hacemos hosting de todas nuestras certificaciones, en nuestro portfolio público. Hacemos también hosting de certificaciones de terceros, bien de manera privada o bien de manera pública. Cuando digo pública es el caso, por ejemplo, de Computer World University Business IT, una certificación de un tercero que está en nuestro portfolio público. Y cuando digo privadas, pues son certificaciones de otras compañías, como ya tenemos algún caso, o de otras entidades, que lo que requieren es simplemente ser capaces de poder verificar y certificar que las personas a las que forman tienen ese conocimiento, ¿no? Esto ya digo, esto está puesto en marcha y tenemos algún ejemplo. Y por último, una última pata, una última división, que es nuestra plataforma Believe en formato SaaS, que de momento no está disponible. Teníamos planes de que fuese este año, finales de este año,
cuando pudiéramos tenerla funcionando, pero bueno, por toda la circunstancia que estamos viviendo y por otras muchas circunstancias, no va a ser posible. La idea es, en cuanto podamos, ponerla en marcha. En resumen, básicamente, plataforma de certificaciones con muchos otros proyectos y muchas otras iniciativas alrededor, siempre con el objetivo que he contado, ¿no? Darle al profesional las herramientas necesarias para poder mostrar su valor y mostrar el reconocimiento que se le pueda dar en el mercado y que las empresas puedan utilizar este talento. Nuestras certificaciones pues crecen muy rápidamente. Diría que casi por cada webinar aparece una nueva, ¿no? Nosotros la tenemos dividida en dos grupos, Business Management y Transformation Management. Business Management básicamente son todas las certificaciones, en gran medida certificaciones relacionadas con el negocio y casi siempre relacionadas con alguna ISO que toca al negocio. Y Transformation Management, que son certificaciones más en el ámbito de lo que requiere la transformación digital, que es un concepto que vamos a acuñar o que queremos también liberar dentro de poco, la inmersión digital. Como veis, ya empieza a ser de forma, nuestro portfolio empieza a dejar de ser solamente rojo y empieza a tener otros colores, porque son certificaciones que llevan o bien otro nivel o bien otra peculiaridad, ¿no? Como es el caso de la última que hemos liberado, DevOps Master Professional, que haremos la semana que viene el webinar de presentación en profundidad, Theory to Practice. En este caso, estas certificaciones son certificaciones eminentemente prácticas que requieren de haber tomado la certificación previa de teoría. Por otra parte, nosotros también hemos detectado que dos de nuestras certificaciones son certificaciones transversales y que nos sirven como punto de partida, les sirven a los profesionales y a las organizaciones como punto de partida en el viaje hacia la transformación digital, ¿no? Hacia la inversión digital de esas personas. Por una parte está Computer World Business IT Foundation, orientada sobre todo a personal que no es de TI, aunque no limitada solamente a ese personal. Y por otra parte tenemos la certificación de la que vamos a hablar hoy, Digital Transformation Professional, que está mucho más orientada a gente, a profesionales del mundo de TI. Son transversales porque a raíz de estas certificaciones se puede encauzar y se puede tomar o empezar a seleccionar qué otras certificaciones de nuestro portfolio son interesantes para el profesional o ayudan al profesional, ¿vale? Ya digo que dentro de estas dos transversales se tocan muchos aspectos, básicamente son todos los que tenemos en el portfolio. No quiero quitar más tiempo, voy a dar paso a Juanma, como decía, es el director estratégico de PMC, además de ser partner de GTA, es buen amigo personal, tenemos bastante en común en diferentes proyectos, proyectos míos me refiero, en diferentes empresas anteriores, ¿no? Y le hemos pedido, como decía al principio, que nos ayude con la presentación de lo que es la transformación digital, cómo impacta en las organizaciones y, sobre todo, qué impacto tiene en esta nueva realidad, esta nueva normalidad o esta nueva sociedad que a raíz de la pandemia nos va a quedar, ¿no? Y que creo que es muy interesante. Juanma. Sí, Ricardo, oye, pues gracias. Por un segundín. Todo tuyo. Yo voy a apagar el vídeo y todo tuyo. Espérame que se me fue la pantalla. Las cosas del directo. Espera un segundito. Ya estoy. Entonces, ¿dónde estás? Segundo. A ver, la presentación. Esto es transformación digital. No, espérame que no veo la... Ya, ahora sí, ya estoy. Muy bien, Vale, pues apago mi vídeo y todo tuyo. vale, venga, vamos. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Como comenta Ricardo, pues sí, nos conocemos hace ya muchos años y hemos caminado muchos proyectos y aventuras juntos en el camino, y la verdad es que la alegría pues, que podemos quizás narrar en todo este tiempo es que estadísticamente hemos hecho historia juntos en muchos aspectos, en diferentes escenarios, ¿no? Y bueno, yo por mí encantado de contarles un poco mi experiencia con esta certificación de transformación digital, contarles mucho lo que es el enfoque que yo he podido rescatar de todo esto y cómo es que esto realmente puede ayudar a que las organizaciones realmente funcionen como quizás deberían funcionar todas desde el principio, ¿no? Una de las cosas que, digamos, a mí personalmente me resulta más llamativo de todo esto, pues es el origen, ¿no? Si bien la certificación pues se ha desarrollado con un equipo de trabajo importante de Global y tal,
La certificación, como ustedes saben, pues se basa en los planteamientos de David Rogers, ¿no? El director de la Escuela de Columbia, que además tiene un curso muy, muy bueno al respecto, carísimo también, ¿no? Pero que se han complementado pues con diferentes disciplinas como temas de gestión del cambio, temas de gestión propio del individuo, algunas historias ya más tecnológicas, etcétera. Y la verdad es que el fondo y digámoslo así, pues la esencia de la certificación es súper potente, ¿no? Otra de las cosas que yo puedo rescatar mucho de esta certificación en particular es el nivel que maneja, ¿no? No es un examen que cualquiera sin entender y sin estudiar vaya a aprobar. Eso es así de claro, ¿no? Entonces, finalmente eso es lo que, por lo menos a mí, yo dirijo un centro de entrenamiento hace muchos años, ¿no? Algunos de ustedes lo conocerán. Entonces, lo que yo siempre he pensado y con lo que siempre hemos trabajado ha sido con certificaciones que den nivel, ¿no? Porque siempre hemos creído que pues de muy poco vale dar una clase o entregar entrenamiento a los candidatos con mucho esmero, con mucha calidad, si luego finalmente la certificación no es exigente, no tiene nivel o si, bueno, tiene características extrañas, ¿no? Entonces, por ese lado, pues son dos cosas que yo rescataría, ¿no? El contenido, la estructura, el fondo, ¿no? Bueno, y la exigencia que tiene el examen por ese lado, ¿no? Podríamos pasar la diapo porque no tengo como a la siguiente. Sí, vale. Entonces, como les contaba un poquito, ¿no? Si volvemos una atrás. A ver. Eso. Eso es lo que les contaba, ¿no? El objetivo en sí de la certificación es ayudar a los profesionales, ¿de acuerdo? A entender, ¿de acuerdo? A entender sin caer mucho en el escenario de ser muy techy, ¿no? Entender realmente de qué va todo esto, por qué es importante una estrategia, por dónde empezar realmente, qué tipo de, digámoslo así, consideraciones deberíamos tener en cuenta al momento de, oye, tengo un proyecto de transformación digital, o oye, ¿sabes qué? Creo que mi empresa vamos a empezar a caminar hacia la transformación. Capacidades, ¿no? Lo que se busca con esto es poder validar las capacidades del profesional de que realmente tiene claro el enfoque, realmente te puede ayudar, realmente puede darte una opinión acorde con lo que tu empresa, tu negocio o tu organización necesita, ¿no? Porque una de las cosas que, bueno, me imagino todos ustedes han visto ya, es que en muchas ocasiones lo que está pasando es que cuando se habla de proyectos de transformación digital o iniciativas de transformación digital, se suele pensar que esto va necesariamente o sea, que esto pasa necesariamente por tecnología, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, aunque ya suene un mensaje un poco manido y tal, el tema de la transformación no pasa por la tecnología, ¿no? Entonces, pasa por un montón de otras cosas, ¿no? Que necesariamente de una u otra forma terminarán apoyándose o soportándose sobre la tecnología, pero ya está, o sea, la tecnología finalmente llega a ser un medio, no el fin, ¿de acuerdo? Entonces, lo que esto valida, lo que esta certificación valida es que la gente entiende realmente esa situación, ¿no? Entiende el entorno, entiende la importancia de una estrategia, entiende los factores diferenciales, que se llega realmente a comprender qué pasa y qué se hace cuando hablamos de disrupción, de innovación, cómo hacer frente a situaciones donde todo iba bien en mi caso y de pronto apareció otro competidor con ideas diferentes, innovadoras, a las cuales pues, yo a lo mejor no pude ver la amenaza llegar, etcétera. ¿Qué hago en ese momento? ¿No? O cosas como, ¿qué hago cuando el mercado en el que me estoy moviendo se contrae, se reduce, ¿no? se estanca? ¿Qué tipo de situaciones, perdón, qué tipo de opciones puedo manejar en ese caso para no sucumbir? ¿No? Porque finalmente tampoco nos engañemos, o sea, esto se trata de que las organizaciones, las empresas, los negocios públicos, privados, las personas, etcétera, sobrevivan a todas estas circunstancias, digámoslo así, impactantes que suele tener el mercado de manera permanente. O sea, como, como, como yo le iba dando vuelta a la presentación, decía, ¿no? Es que el tema de la transformación, finalmente, no es necesariamente una transformación de TI o una transformación necesariamente digital, ¿no? Es el nombre que le hemos puesto, es el nombre que le hemos puesto a nivel social, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque coincide, pues, ¿no? Que estamos en plena era digital, etcétera, cosas por el estilo. Pero luego la realidad, ¿no? La realidad aplastante
es que todas las organizaciones, todas, estamos en permanente adaptación, estamos en permanente transformación, nos encontramos siempre en la necesidad de cambio, en la necesidad de actualización, en la necesidad de mantenernos vigentes, ¿no? Es importantísimo. Si nosotros vemos qué empresas o qué tipo de negocios son los que normalmente trascienden en el tiempo o son sostenibles o siguen navegando a pesar de que todo el mundo está intentando no ahogarse, etcétera, lo que normalmente los distingue es eso, ¿no? El poder ver las cosas antes de que ocurran, ¿no? Sin recurrir a nada mágico, evidentemente, pero poder adelantarse a la situación, poder analizar los mercados, poder entender la situación en la que se están moviendo y el contexto que los ataca. Además, no, los ataca, los aqueja, los beneficia. Entonces, eso para mí personalmente es lo, digámoslo así, lo más llamativo de este enfoque, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente diapo, por favor. Bien, entonces yo he armado este esquema, ¿de acuerdo? Que es básicamente, dicho así de un vistazo, lo que se tendría que entender realmente respecto a todo este planteamiento de la transformación, ¿no? O sea, si vemos del centro hacia afuera, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos a la empresa, ¿no? Y entiendas empresa como, digamos, pública, privada, incluso tú mismo como profesional, ¿de acuerdo? Como individuo. Entonces, las empresas normalmente pues están en medio de una sociedad, ¿no? Están en una sociedad que maneja una serie de factores, de condicionantes, de contextos, ¿no? Aquí hablamos pues siempre del tema político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, el famoso PESTEL, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias, ¿no? Que son propias de cada país, que son propias de cada región, que son propias de cada lugar del planeta, definitivamente, ¿no? Hacen que las estrategias de cada negocio tengan que ser diferentes, ¿de acuerdo? O sea, una estrategia planteada en Colombia no sirve necesariamente en Perú o no sirve necesariamente en España o en Holanda, a lo mejor nadie se la va a tomar ni en cuenta, ¿de acuerdo? Y no porque esté mal o porque esté bien, sino porque cada organización tiene su contexto, ¿de acuerdo? Tiene su propio contexto. Entonces, en esa misma línea, lo primero a considerar sería pues que las organizaciones tienen que saber en qué contexto se están moviendo y cuáles son los condicionantes, buenos y malos, de acuerdo que los, digámoslo así, que los saturan, ¿no? Como agente dentro de un mercado económicamente activo, ¿vale? Entonces, en función de eso, ¿de acuerdo? Digámoslo así, nuestra sociedad tendrá una serie de características, ¿de acuerdo? Más madura, más inmadura, más o menos informal, jurídicamente inestable, políticamente extraña, nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Y es nuestra sociedad y eso pues es lo que nos toca, ¿de acuerdo? Y la misión que tenemos es mantener el negocio a flote y hacer que trascienda en el tiempo. Listo, ¿de acuerdo? De esa sociedad es que se compone el mercado en el que te mueves, ¿de acuerdo? Y ya si tu mercado además es regional, ¿no? Tengo mi mercado aquí, 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 aquí y en diferentes países, pues entonces tus complicaciones se multiplican, ¿de acuerdo? Entonces, de ese tipo de sociedades aparece el mercado, con las características que correspondan según el tipo de sociedad en la que te muevas, ¿de acuerdo? Como repito, más menos formales, más menos maduros, más menos complejos, ¿de acuerdo? De ese mercado aparecen los clientes, ¿vale? Clientes que no necesariamente, o mejor dicho, consumidores que no necesariamente van a ser tus clientes, ¿de acuerdo? O sea, hablamos de cliente cuando es parte del segmento al que tú te diriges, es gente con la que tienes transacciones comerciales, gente que te interesa en ese sentido, ¿de acuerdo? Que los irás segmentando en función de sus características, de su, no sé, pues de su nivel socioeconómico, de su preparación, de características culturales, etcétera, ¿de acuerdo? Esos clientes que se encuentran dentro de un mercado que tiene particularidades acorde con la sociedad en la que se desarrolla, que están condicionadas por los factores en los que vive, ¿no? Los factores externos de los que sufre o padece, ¿no? Esos clientes tienen necesidades, ¿de acuerdo? Y estas necesidades, en fin, pueden ser de múltiples tipos, ¿de acuerdo? Algunas irán en función de temas financieros, educativos, de alimentación, sanitarios, necesidades de infraestructura, mil millones de necesidades que se te pueden venir a la mente y más todavía, ¿de acuerdo? Entonces, en medio de toda esta historia, en la situación que actualmente vivimos como mundo, como planeta, como sociedad, ¿de acuerdo? Una de las tantas necesidades que tiene la gente hoy por hoy es que los servicios que consume o los servicios que pretende consumir
tienen que estar más alineados o más cercanos, ¿no?, a las diferentes capacidades digitales que el planeta hoy por hoy tiene, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué estamos? 20. Sin ir muy lejos, hace 20 años tú no tenías acceso a aplicaciones, no tenías facilidades o muchas facilidades en los cajeros electrónicos, probablemente no tenías ni siquiera acceso a banca en línea, perdón, a banca telefónica, ¿no? Todo lo tenías que hacer acercándote a la oficina del banco, ¿no? Y evidentemente, pues el banco estaba adaptado a esa condición y a esa situación, ¿no? En las cuales tú te acercabas, te daban un trato adecuado en la oficina, la publicidad iba a través de dossiers, de brochures, ¿no? De activaciones físicas dentro de las oficinas, te regalaban un globito, una hucha, ¿no? Una alcancía que le llaman también por acá, y cosas por el estilo, ¿no? Y el cliente pues se iba, entre comillas, pues satisfecho, más, menos contento con su banco y listo, se acabó la historia. Pero conforme han ido pasando los años, pues esto ha ido cambiando radicalmente, ¿no? O sea, para empezar, con el uso masivo de Internet, las automatizaciones, el desarrollo, ¿no? Yo qué sé, pues el incremento del consumo de hardware, software, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta que llegaron los teléfonos móviles, ¿no? O sea, todos recordarán el momento en el que nos encajaron una BlackBerry y nuestra vida entera cambió para siempre, ¿no? Entonces, te hablo ya del 2004. Entonces, de ahí en adelante, pues la cosa ya no paró, ¿no? O sea, ya eras ubicable en todo momento, ¿no? Te llegaba un mensaje en todo momento, el correo no se quedaba en la oficina, el correo ya se iba contigo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación tan puntual, como tener el correo en el teléfono y tener datos en el teléfono, cambió todo. ¿De acuerdo? Cambió todo. Nos empezó a meter a todos en un mundo muy, como decía una jefa mía, muy demanding, ¿no? Un mundo en el que todo es así y para ayer, ¿no? Y claro, ya no había limitación de no, no está en la oficina, no, es que el correo está en la oficina. Olvídate. Entonces, eso luego se fue trasladando a muchas otras historias, ¿no? Ya no solamente era el correo en el teléfono, era los mensajes instantáneos, ya luego llegaron las redes sociales con mucha fuerza, ¿no? Yo me acuerdo en el 2006, 2007, ¿no? Me regalaron un smartphone, que además fue una campaña que tuvo Telefónica en España, que era el primer móvil con vida social. Era un Motorola, no me acuerdo ahorita el modelo, pero tú lo levantabas con una tapita y tenía su teclado ahí. El primer móvil con vida social, ¿no? ¿Y era por qué? Porque ya el móvil incorporaba el Facebook, tal cual, ¿no? Entonces ya a partir de ahí ya estabas completamente enganchado. Con el paso del tiempo, eso se ultra mega masificó, ¿no? Entonces ahora mismo todos tenemos un teléfono al costado, encima o debajo, pero lo tenemos encima. Y el teléfono es sumamente inteligente, ¿no? Incluso más inteligente que mucha gente. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que todos tengamos acceso a prácticamente todo lo que nos hace falta y más con el pulgar, ¿no? Antes era a un clic de distancia, ahora es con el pulgar, ¿no? A un pulgar de distancia. Entonces, esa capacidad, por decirlo de alguna forma, de poder acceder a todo en todo momento, en cualquier momento, en cualquier horario, desde cualquier sitio, etcétera, etcétera, cambió nuestra lógica, ¿de acuerdo? Y son capacidades digitales, la comunicación móvil, ¿no? Las aplicaciones, el acceso a la información, etcétera. Son capacidades digitales que han ido apareciendo con el tiempo y que seguirán apareciendo seguramente perdón, lo siento, no me dejan en paz, y que seguirán apareciendo seguramente sin ningún tipo de duda en el tiempo, ¿de acuerdo? Son esas capacidades digitales las que le han dado forma a nuestra sociedad hoy por hoy, buena o mala, pero esa es la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto, ya te encuentras con clientes, te dije, ¿no? Clientes de un mercado dentro de una sociedad con ciertas características, te encuentras con clientes que esas cosas, esas necesidades tan sencillas como conectarme, entrar, hacer, proceder, procesar a las 2, 3, 4 de la mañana a la hora que yo quiera, ya lo ven como algo natural, natural, tal cual. Entonces lleva a nuestro negocio, a nuestras organizaciones, a nuestras entidades públicas y a nosotros mismos como personas a tener que cambiar, a tener que adaptarnos, ¿de acuerdo? A tener que hacer, llamémoslo, transformaciones, ¿de acuerdo? Diferentes tipos de transformaciones. Eso no pasa necesariamente por una tecnología, por lo menos no al principio, ¿de acuerdo? Pasa por primero entender cuáles son esas necesidades. Yo, si soy un banco, no me voy a poner a desarrollar una aplicación en 2 días porque el mercado ahora es digital. No. Lo primero que tendré que hacer será entender qué pasa en el mercado, entender si todos esos que están pidiendo tecnología digital o acceso digital a las cosas
¿Son realmente mis potenciales clientes? ¿Lo pueden llegar a ser? ¿Qué características tienen? ¿Qué tipo de tecnología utilizan? ¿Cuáles son los servicios que realmente utilizan con mayor frecuencia? ¿Por qué servicio debería empezar la digitalización, entre comillas, dentro de mi compañía? Etcétera, etcétera, etcétera. El tradicional y siempre bien conocido análisis de mercado, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que yo empiezo a tomar consideración de todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque así como aparecen ahora necesidades digitales de manera puntual, en función de las capacidades que tiene la sociedad hoy por hoy, eventualmente también pasan cosas. Hace unos pocos de años apareció, por esta zona, ¿no? Apareció la ley de protección de datos personales, que es una copia exacta de la LOPD, ¿no? Apareció la ley de protección de datos personales, aparecen reglamentos nuevos, nuevas regulaciones, etcétera. Y claro, ¿qué hace la empresa? La empresa tiene una manera de trabajar y lleva muchos años trabajando de la misma manera. ¿Qué hace la empresa en ese momento? Pues nada, se adapta, ¿no? Toma la regulación, toma las leyes y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, que tengo que cambiar procedimientos, sí. Que tengo que cambiar algún proceso, sí. Que tengo que formar a la gente, generar un nuevo rol, adquirir alguna herramienta, garantizar el mantenimiento de las evidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Lo tenía que hacer ayer? No. ¿Y ahora por qué lo hago? Porque es una nueva necesidad del mercado en el que me muevo, que además es regulatoria, ¿no? Y no me queda de otra, ¿no? Pero son adaptaciones permanentes. Lo que pasó el día que nos encerraron, ¿no? El día que hicieron el lockdown con el tema este de la pandemia, por lo mismo, ¿no? Negocios que tradicionalmente siempre funcionaron de manera presencial, que siempre funcionaron de manera tú a tú, etcétera, con sus propios procesos, sus dinámicas, sus convocatorias, su acceso a los servicios, etcétera, de pronto, ¿no? De un día para el otro tuvieron que, ¡pum!, transformarse, ¿no? Cambiar, adaptar su realidad, ¿de acuerdo? Los que ya tenían la historia medianamente clara, o sea, ya tenían una estructura clara, procesos, dinámicas, procedimientos, los que tenían la casa ordenada, diciéndolo rápido, los que tenían la casa ordenada, lo único que tuvieron que hacer, entre comillas, fue buscar o seleccionar la mejor plataforma, la mejor solución técnica que pudiera apoyarlos a seguir operando. Punto. Nada más. ¿De acuerdo? Pero eso es los que tenían la casa medianamente ordenada. Los que tenían su casa hecho un desastre, hasta ahora, y de hecho mucha gente coincidirá conmigo, porque lo tienen que haber vivido, ¿no? Los que tenían su casa hecho un desastre antes del lockdown, del encierro, ¿de acuerdo? Eh, lo siguen teniendo igual, ¿de acuerdo? Solo que ahora lo hacen a través de alguna plataforma que medianamente funciona de aquella manera, ¿no? Porque, bueno, no hay procesos automatizados, no hay nada claro, no hay procedimientos, no hay nada detrás, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de cambiar o de optar por una herramienta o por otra, sino se trata de tener la casa clara, ¿de acuerdo? De ahí la mitad hacia abajo de la sandía esta que les he dibujado, ¿de acuerdo? Entonces, de la mitad para arriba es lo que ocurre fuera de mi negocio y alrededor de mi negocio. De la mitad para abajo, entonces empezamos nosotros con esa información de arriba a cuestionar, ¿de acuerdo? Y lo primero que empezamos a cuestionar es nuestro modelo de negocio, ¿no? Oye, nuestro modelo de negocio sigue siendo lo que se necesita. O sea, nuestro modelo de negocio así tal cual lo tenemos ahora, que nos encanta, que nos ha gustado siempre, que nos ha dado tantos éxitos con los años, etcétera, sigue funcionando. Es el que se necesita, es el que la gente está buscando fuera, es lo que en realidad hace falta para poder mantenernos vigentes en medio de todo esto que está ocurriendo o no, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto de golpe ahí es el modelo, ¿de acuerdo? Nuestro modelo de negocio, cómo hacemos negocios de cara al mercado. Sobre eso empezaremos a cuestionar cosas, ¿no? Oye, la cultura que manejamos, la estructura organizativa que tenemos en la casa, en la empresa, etcétera, ayuda a podernos orientar hacia esa nueva necesidad, nos ayuda a poder responder rápidamente lo que quiere el mercado o por el contrario nos entorpece, ¿no? A lo mejor pues siempre hemos funcionado con estructuras muy jerárquicas, muy verticales, ¿no? Con mucho permiso del permiso para el permiso, el jefe del jefe para el jefe, ¿no? Entonces, que yo no digo que esté mal. La pregunta aquí es, ¿eso nos sigue ayudando o ya no es algo que nos sume en medio de esta nueva realidad digital a la que de una u otra manera, pues todos nos estamos viendo forzados a incursionar, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos a cuestionar nuestro modelo en función de la información que hemos levantado arriba, como les contaba, ¿no? La estructura y la cultura habrá pues quizás que remodelarla, depende de la organización, ¿no? Y todo eso necesariamente, si hubiera algún cambio en ese sentido, va a afectar a los procesos del negocio. A los procesos del negocio, a los servicios del negocio, a los objetivos del negocio, a la lógica entera de mi negocio, ¿de acuerdo? Entonces,
Si yo empiezo a plantearme un tema de transformación digital, transformación lo que quieras, ¿de acuerdo? Dejémosle el apellido digital de momento. Yo necesito una estrategia que abarque a toda esta situación, ¿de acuerdo? Una estrategia global que involucre todo lo que estamos hablando con la idea de poder centrarnos en medio de esto, ¿vale? Si pasamos a la siguiente diapo, por fin. Bien. Entonces, como les decía, en realidad, más que una transformación, serían cuatro, ¿de acuerdo? Cuatro transformaciones. ¿Por qué? Porque, como les decía, entendiendo todo lo que pasa arriba, empezamos a hablar acerca de cómo transformar un modelo de negocio, ¿no? ¿Qué hacer para llegar a ese público, satisfacer esas necesidades y ver la forma más rentable, efectiva y eficiente, ¿de acuerdo? De seguir atendiendo a mis clientes, mantener su fidelidad, probablemente llegar a otro tipo de mercados, porque ahora con el tema digital, pues ya las restricciones de geografía por lo menos ya existen para el que las quiere, ¿no? Entonces, la primera transformación sería mi modelo de negocio, ¿de acuerdo? Viendo hacia dónde vamos y qué hacemos, tal cual. Muy probablemente eso necesite pues de un replanteamiento financiero, un replanteamiento estratégico, de objetivos, vamos a modificar nuestros procesos, nuestra manera de hacer las cosas. Algún genio por ahí aparecerá con la idea de poder optimizar los procesos, de establecer algún tipo de marco, algún tipo de framework, etcétera, que mientras que venga bien al objetivo principal del negocio, fenomenal. Esa transformación de modelo necesariamente va a tener que generar alguna transformación en la cultura organizativa. Acuérdate que la cultura es aquello que nosotros tácitamente aceptamos como bueno, adecuado o normal dentro de nuestra empresa, ¿de acuerdo? Las prácticas regulares dentro de nuestra organización, que a lo mejor en otros sitios resultan, no sé, pues flagrantemente llamativas, ¿no? Pero a lo mejor en la empresa donde estamos, pues para todos es normal, ¿no? No pasa nada, o sea, meter más horas que un reloj, trabajar de lunes a domingo, yo qué sé, preparar propuestas del viernes para el lunes a primera hora, ¿no? No irte a tu casa si todos los demás compañeros no se levantan, no pasa nada, ¿no? Eso no está ni bien ni mal, eso es la cultura de cada organización, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente si lo que buscamos es transformar nuestro modelo de negocio, lo que nos toque hacer sea establecer un cambio organizativo, un cambio cultural dentro de nuestra organización, ¿de acuerdo? Ese cambio cultural dentro de la organización necesariamente nos va a traer eh, una serie de cambios en la forma en la que trabajamos, cómo lo hacemos, qué pensamos, cómo nos comunicamos, etcétera. Nos va a traer una transformación o una necesidad de transformar nuestras habilidades y competencias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor esta nueva estructura para soportar el nuevo modelo de negocio, el nuevo planteamiento del modelo de negocio, nos inclina o nos empuja a poder comunicarnos mejor, a trabajar con un tema más de liderazgo, a poder entender mejor las cosas, desarrollar un tema empático, desarrollar escucha activa, a lo mejor eliminar gerencias y empezar a hablar de liderazgo, ¿no? O de unidades, o como le llaman ahora, pues, ¿no? de tribus, squads y todas estas historias que finalmente el nombre que le pongas es lo de menos, siempre y cuando funcione para lo que tú buscas que funcione, ¿no? Entonces, probablemente tengamos, bueno, probablemente no, habrá que identificar una brecha entre las habilidades y competencias que manejamos hoy por hoy y que siempre nos fueron útiles, ¿no? Y las que necesitamos ahora para poder cumplir con la nueva cultura que necesitamos para poder soportar el nuevo modelo de negocio. Sobre eso, pues bueno, ya interviene el área de recursos humanos y todas estas historias con la idea de poder, digámoslo así, pues cubrir esa brecha, ¿no? Cubrir esa brecha a través de planes de desarrollo corporativo, planes de desarrollo profesional, crecimiento lateral, mil técnicas, ¿de acuerdo? Además, sin olvidar que todo esto sí o sí va a generar un impacto en el individuo y que finalmente es el que conforma la organización, ¿no? Están conformadas todavía por personas, ¿de acuerdo? Y por último, ¿de acuerdo? Por último, teniendo claro el modelo de negocio o el cambio que este tiene que tener, si es que debe tenerlo, el cambio cultural al que tenemos que aproximarnos y las habilidades y competencias que tenemos que desarrollar o adquirir o eliminar, ¿no? Aparece la transformación tecnológica, ¿no? La tecnología como el medio para lograr todo esto que nos hace falta, la tecnología como el medio para automatizar, dinamizar, poder hacer un mejor control y seguimiento, poder generar mayor información, datos, ya sabes, ¿no? Datos, información, que alguien pueda tomar decisiones, que este modelo sea sostenible, ¿de acuerdo? Con la idea de que la transformación que queremos hacer en la empresa sea una transformación realmente sostenible, ¿no? Que no sea una transformación cosmética, que es como lo que estamos viendo en muchos otros lugares, lastimosamente,
que son transformaciones que van más o menos tirados al hecho de poder decir que se están transformando más que a la situación real de habernos transformado, ¿no? Entonces, lo que se busca es algo sostenible. Evidentemente, este tipo de cosas, de proyectos, de iniciativas, no pueden tomar 2 días, no toman 2 meses, no toman 3, ¿no? Siempre que tú, y esto lo saben ustedes de seguro, siempre que tú involucras la palabra cultura, ¿no? Ya sabes que se viene un camino de, por lo menos de mediano o largo aliento, ¿no? Si quieres que las cosas cambien. Si no quieres que las cosas cambien, pues entonces simplemente no hagas nada, ¿no? Entonces, en este sentido, de acuerdo a estas 4 transformaciones dependientes, de acuerdo una de la otra, decíamos pues que definen el qué y el cómo de lo que tendremos que hacer dentro de la organización, ¿no? La transformación del modelo de negocio definirá el qué y el cómo, la cultura deberá variar, el qué y el cómo, las habilidades y competencias tendrán que variar o adaptarse, y el qué y el cómo vamos a utilizar la tecnología. Imagínate cuántas empresas, esto es simple de ver, cuántas organizaciones han pasado de, yo qué sé, de modelos muy estructurales, jerárquicos, verticales, donde todos los proyectos se llevan A, B, C y todo el mundo utiliza Microsoft Project, ¿no? Con sus dependencias, algunos otros Primavera, etcétera, con sus dependencias, hitos, colchones, etcétera, etcétera, que ha sido la manera tradicional de trabajar toda nuestra vida, ¿no? De pronto, pues, organizaciones que buscan ser un poco más ágiles, dinámicas, ¿no? Eh, que buscan que la información fluya para que todo sea más sencillo, más óptimo, más adecuado para la organización, y que han pasado de un modelo, digámoslo así, tradicional a un modelo un poco más dinámico, con una cultura más abierta, basada en la confianza y en la comunicación, donde han desarrollado nuevos tipos de competencias y que además luego ya en lugar de utilizar el project, utilizan, no sé, pues, el, ¿cómo se llama esto? El Trello, el ZenKit, ¿no? Y tantas otras aplicaciones visuales que tenemos para mover ¿no? Las cajitas de los posts y esas historias para no tener necesidad de pegarlos en la pared, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios, ¿de acuerdo? Son los que finalmente soportan y habilitan a esta y a cualquier otra transformación dentro de la empresa, no necesariamente algo que tenga sí o sí que ver con tecnología, ¿de acuerdo? Que ayuda, que apoya, sí, pero es que como organizaciones, como decíamos al principio, como organizaciones estamos sometidos de manera permanente a transformarnos, a adaptarnos de manera permanente y total, casi todo el tiempo. O sea, es extraño que hoy por hoy una organización se mantenga estática, ¿no? O con una estrategia no variable durante mucho tiempo. Es raro. ¿Por qué? Porque el mercado cambia. O sea, si tú tenías ya un plan planteado, un plan estratégico, ya tenías algo medianamente claro para el 2020, créeme que en marzo seguramente lo desechaste por completo, ¿no? Lo desechaste por completo y empezaste a pensar la forma más adecuada de tirar para adelante con esto. Porque es que la cosa se complicó, no, la cosa cambió, ¿no? Por decirlo de alguna forma, cambió radicalmente, ¿no? Entonces, ha habido que reconducir y cambiar toda esta situación para poder seguir adelante. O sea, ¿cuántos negocios hemos visto quedarse en el camino? ¿Cuánta gente hemos visto que no se puede reinsertar en el mercado laboral? ¿Cuántos negocios, servicios y productos de manera tradicional ya no son viables en esta situación, ya no se pueden manejar en estas condiciones? Entonces, los negocios que se adapten, pues seguramente podrán sobrevivir. Los negocios que no, pues tendrán un problema. Y ahí es donde viene el tema. Lo que intento trasladarles y lo que yo creo que es el mayor valor de esta certificación es que el enfoque debe ser el correcto. O sea, necesito adaptarme porque ahora la digital, los clientes quieren pedir delivery únicamente, quieren esto y tal. Vale, me parece bien, pero no pasa por adquirir una herramienta, pasa por mejorar tu proceso antes de adquirirla. ¿De qué te sirve tú brindarle al cliente una aplicación para que puedan hacer delivery o solicitar el delivery o la entrega a domicilio de tu producto o servicio si cuando te lo pide tú no tienes capacidad para reaccionar rápido, no tienes manera de coordinarte internamente, no sabes dónde está lo que tienes que entregar, no conoces las rutas más adecuadas, no tienes una tabla de precios correcta, no manejas los riesgos ni los niveles de servicio, no tienes nada ordenado, pero ya tienes la aplicación, ¿no? Entonces, llevándolo a un ejemplo minúsculo sería este, ¿no? O sea, la aplicación sí me puede servir, pero primero organizo mi casa, ¿no? O sea, imagínate un restaurante que no tiene carta queriendo hacer delivery. Tienes un problema, ¿de acuerdo? Entonces, el enfoque en sí es ese, la estrategia. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, el planteamiento que les comentaba al principio que nos hace Rogers, ¿de acuerdo? Es el manejo de 5 dominios, ¿de acuerdo? 5 dominios de cara a poder armar o conseguir, dicho de alguna manera,
una estrategia que cumpla con todo lo que nos hace falta para lograr lo que buscamos, ¿de acuerdo? Entonces, esta estrategia se basa en 5 dominios, repito, ¿no? El dominio de clientes, la competencia, el valor, los datos y la innovación, ¿de acuerdo? Y es el uso de estos 5 dominios o el enfoque desde estos 5 ángulos, ¿de acuerdo? Que luego conforme tú lo vas analizando y lo vas viendo, etcétera, te vas dando cuenta que sí, pues son lo suficientemente abiertos, ¿no? Los 5 dominios como para que quepan casi todas las casuísticas que se te pueden ocurrir a ti en un mercado, ¿de acuerdo? El uso de estos 5 dominios, el uso de una estrategia como esta, ¿no? De este tipo, global, general, 360, por decirlo de alguna forma, nos va a permitir ganar ciertas cosas para nuestro negocio, ¿no? Una, la sostenibilidad de nuestros servicios, de nuestros productos, de nuestro nombre probablemente, ¿no? Mejorar nuestra competitividad dentro del mercado. Oye, mientras que todo el mundo se va quedando porque no saben qué hacer, están viendo cómo manejarse en este momento, etcétera, nosotros seguimos operando, seguimos trabajando, no paramos, estamos, innovamos, refrescamos portafolio, hacemos esto, hacemos lo otro, somos más competitivos, ¿de acuerdo? Vamos a lograr el enfoque adecuado de cara a la disrupción, si es que nos hace falta, que además le hace falta a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entendiendo por disrupción básicamente 2 cosas, ¿no? Tener una propuesta de valor que deslice o traslade o mueva o saque del mercado a cualquier otra propuesta de valor que tengas en medio, ¿no? Y que además tengas la posibilidad de evitar la copia, ¿no? O sea, he tenido una idea, la idea es buenísima, desplaza a mucho de la propuesta de valor que hay en el mercado y además no me pueden copiar, ¿no? No me pueden imitar. Ya está. Entonces tienes una propuesta disruptiva que seguramente va a hacer mucho daño a tus competidores, pero que te va a ayudar a manejar los demás conceptos, ¿no? Te va a dejar o te va a permitir manejar rentabilidad, sostenibilidad y competitividad de manera permanente, que es de lo que se trata en este y en cualquier otro negocio. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Entonces, esta estrategia, como te decía, abarca los 5 dominios en donde lo que vamos a tener que entender en este caso, ¿de acuerdo? Es cómo se manejan las cosas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de clientes, hablamos exactamente de qué tipo de clientes son los que abordamos ahora, qué tipo de necesidades manejan, ¿no? Partiendo del hecho de que los clientes ahora ya no son actores pasivos, sino son actores en red, son consumidores que primero analizan, miran, comparan, solicitan referencias, buscan información respecto al producto o servicio que quieren consumir antes de consumirlo, ¿de acuerdo? Y cuando por fin están convencidos, suelen ir directamente a tiro fijo, ¿no? Van a la compra, al cierre, ¿no? Eso hace muchas veces que nosotros como organización no tengamos capacidad de estar atentos a ello porque el mercado es muy grande y no sabemos cuáles son todos nuestros potenciales clientes, pero como organización nos encargamos de tirar una red de valor que haga que el cliente busque por donde busque hacia nosotros, pues encuentre cosas positivas, ¿no? Un tema de prueba social, valor y diferentes condiciones en ese sentido para que se genere la confianza, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos el tema de la competencia, que es la clásica situación en la que tenemos que ver qué pasa fuera de mi negocio, qué pasa alrededor de mi negocio, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo eh, con los que hacen lo mismo, con los que intentan hacer lo mismo o con diferentes tipos de organizaciones que no hacen lo mismo que yo, pero que su oferta podría tranquilamente desplazar a la mía en un momento determinado, ¿de acuerdo? Entonces, ver ese tipo de situaciones y analizar lo que llamábamos antes, pues el horizonte lejano, el horizonte cercano, hablar acerca de las 5 fuerzas de Porter y cosas por el estilo, ¿no? Otro detalle es el valor, ¿no? No tenemos simplemente que entregar un valor por entregarlo, sino se trata de entender realmente qué es lo que se quiere partiendo del principio y del hecho de que el valor varía, ¿no? De que el valor es una constante, es algo que debemos estar en permanente cuestionamiento si lo que hacemos, entregamos y el cliente quiere sigue siendo lo mismo y si no ha variado, ¿no? No darte cuenta de que tu valor ya no es útil o ya no sirve cuando dices, ¿y dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis clientes? ¿Por qué no los tengo? Si ayer tenía 1.000 millones, ¿dónde están mis clientes? Ah, que están enfrente. ¿Qué pasó? Algo varió y no me di cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, el valor es algo que debe ser cuestionado permanentemente y debe basarse en diferentes tipos de técnica, ¿no? Que eso también es algo que se toca en profundidad dentro de todo esto. Luego tenemos a los datos, ¿no? Los datos que, bueno, todos sabemos esto desde casi que el mundo es mundo, ¿no? Los datos son la fuente más importante de todo esto, ¿no? ¿De dónde sacamos los datos? Datos de producto, datos de los procesos, datos del cliente, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer combinaciones de producto, combinaciones de servicio,
fidelización, identificar patrones, identificar tendencias, modas, ¿no? El poder establecer algún tipo de priorización, crear paquetes para tu cliente, ¿no? Paquetes en diferentes escenarios comerciales para poder manejar todo esto. Evidentemente aquí hay una implicancia forzosa de confidencialidad, la seguridad de la información, la custodia, etcétera, ¿no? Que son disciplinas, pues evidentemente complementarias a todo negocio, ¿no? Ya no solamente el que busca un tema de transformación, sino a todo negocio en líneas generales, ¿no? Y por otro lado, manejamos el tema de la innovación, pensando en el hecho de que la innovación en sí se trata de experimentar, ¿no? Experimentar continuamente y experimentar de una manera inteligente, ¿no? Que podamos obtener resultados válidos, que si tenemos lastimosamente que fallar, pues que fallemos, pero que fallemos rápido y de manera inteligente, que no nos tiremos el presupuesto a la espalda simplemente por el hecho de que no, hay que innovar, hay que innovar. No, porque además la innovación, como muchas veces la gente malentiende, la innovación no es necesariamente la creación de un vehículo que funciona con viento, ¿no? La innovación la podemos ver a diario en pequeñas mejoras, en mejoras incrementales dentro de nuestros procesos, nuestra actividad, etcétera, siempre y cuando, ¿no? Estos cambios y estas mejoras aporten valor a lo que el cliente necesita, ¿no? Aquí en medio de todo esto hay mucho enfoque de lean, ¿no? De mejora, de optimización, de la necesidad clara del cliente. Hay que entender muchas historias respecto al tema de la voz del cliente, ¿no? Lo que luego en otras lindes llamábamos la demanda y cosas por el estilo. Pero aquí se trata de poder manejar estos 5 dominios desde un punto de vista totalmente estratégico, crear una estrategia para cada uno de estas aristas y poder manejar una estrategia global que podríamos llamar pues nuestra estrategia de transformación digital dentro de nuestra organización, que si ya se dieron cuenta, yo me imagino que varios de ustedes están o tienen perfil de negocio, ¿no? Pues es lo que suele llamar la atención en este tipo de charlas que manejo yo. Entonces, es más un tema estratégico que un tema tecnológico, es más un tema de mantener a la empresa y a la organización vigente en el tiempo al hecho simplemente de implementar alguna tecnología que seguramente va a cambiar dentro de un año, dentro de dos. Entonces, las empresas antes de invertir un centavo en mejoras técnicas, ¿no? Deben tener claro que la casa está ordenada o que no. De otra manera, toda inversión va a ser eh, insuficiente y probablemente poco fructuosa, ¿de acuerdo? Lo que se trata en sí es de mm, tener tener claro el enfoque, tener claro lo que se necesita y sobre todo tener claro que es un negocio, ¿no? Que es una empresa, que es una entidad pública o privada o lo que sea, una nación, de acuerdo a lo que fuera, que lo que necesita realmente es tener una estrategia global de transformación, llámala digital, llámala regulatoria, llámala como quieras, pero una estrategia de transformación general dentro de tu empresa, si es que te hace falta. Porque también hay otra realidad, empresas que están abordando iniciativas de transformación digital cuando en realidad no les hace falta, tal cual. Pero esta es la realidad que manejamos ahora mismo, ¿vale? La siguiente diapo, por favor. Vale. Entonces, dentro de esto, lo que les contaba al principio, ¿no? La estructura, ¿no? Y el enfoque que tiene esta certificación, que como les decía, a mí es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta, ¿no? Es que está pensada para que la gente que consigue obtenerla, ¿no? Que la gente que consigue certificarse con esto, prueba realmente que tiene entendimiento, comprensión, ¿no? Y digámoslo así, pues el pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Para poder apoyar a las organizaciones en este tipo de iniciativas, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura que maneja son básicamente 3 grandes bloques de transformación digital y organizaciones modernas respecto al tema de la transformación digital, la cultura, la mentalidad, el tema de la innovación y las capacidades digitales, el cliente, su experiencia, ¿no? Toda la dinámica alrededor del cliente, la transformación de la organización y sus procesos respecto al nuevo consumidor, las nuevas características del consumidor, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Temas de estrategia, gobierno, el tema del talento digital, etcétera. Y bueno, y las tendencias tecnológicas que no necesariamente sobran nunca, ¿no? Con el tema de cómo la tecnología en este momento nos puede ayudar, ¿no? El tema del Big Data, el Machine Learning, blockchain, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, con ese componente, pues es factible, ¿de acuerdo? Conseguir un cambio de enfoque, conseguir una mentalidad apropiada y eficiente para profesionales que lo que se busca o que lo que buscan es poder acompañar, poder apoyar a las organizaciones en este tipo de iniciativas y proyectos. He intentado hacerlo lo más conciso
y preciso posible, porque como ustedes Cosa saben, que, cosa que te agradecemos, cosa Juanma. que es muy Sabemos difícil. que el tema de resumir y contentar en 40 minutos apenas la presentación era un reto para ti y te Ya, agradecemos, desde GTA te agradecemos el esfuerzo. muchísimas gracias. Aparte de todo lo que ha contado Juanma, yo creo que el énfasis o el resumen, lo que yo me quedo es que esto de la transformación digital habitualmente se hace más enfoque en la parte digital, en cómo las tecnologías, qué tecnologías, ¿no? y este tipo de cuestiones, más que en la parte de transformación. Y evidentemente tiene, si no la misma importancia, yo creo que más la parte de transformación que la digital, ¿no? Hay diferentes iniciativas aquí en España, está España Digital 2025, y si lees un poco el programa, se trata de inversiones sobre todo en tecnología, que está bien, pero en definitiva al final lo que se requiere también, como cuenta Juanma, es una transformación, ayudar a la transformación de las compañías a través del cambio cultural apoyando a las personas, ¿no? Esa inmersión digital que ya veremos qué es. En cuanto a detalles del examen de transformación digital, bueno, pues duración 60 minutos, 30 preguntas de acción múltiple. El mínimo para aprobar es un 65% de esas 30 preguntas. No se permite ni libro abierto ni ningún tipo de material añadido. El nivel es intermedio, idiomas disponibles inglés-español. No hay prerequisitos para hacer el examen de certificación, salvo haber pasado la formación oficial con un centro acreditado, como puede ser en este caso el centro que dirige Juanma, PMC. Y bueno, este examen sí cuenta con la opción de segunda oportunidad gratuita en supervisión remota, ¿vale? En este caso, como en todos nuestros exámenes, la segunda oportunidad, si bien es gratuita, también es cierto que requiere de un mayor porcentaje de preguntas aceptadas para aprobar. Y en la segunda oportunidad es un 75%. Y como decía, las dos opciones de supervisión, tanto Live Proctoring en una sala con un supervisor, como Believe Proctoring, que es la supervisión remota a través de Internet. Gisela, tu turno con las preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, los invitamos a que puedan, a través del chat, canalizarnos sus preguntas para poder aprovechar este espacio que nos está dando Juanma para que directamente nos las pueda absolver. Nos pregunta Gisela Villanueva si alguno de los partners ya tiene programada esta capacitación y qué perfiles requiere esta certificación y qué duración tiene la capacitación. Bueno, esta pregunta es una pregunta que podemos responder a medias entre Juanma y yo, evidentemente, porque sé que Juanma tiene esta certificación en su catálogo y sé que tiene programados cursos. Por la parte del resto de los partners, hay diferentes partners en toda Latinoamérica que tienen esta acreditación, que están acreditados para poder dictar esta formación y que evidentemente tienen esa capacidad. Lo que no tenemos ahora mismo claro, lo que no puedo contestar ahora mismo es quién, cuándo y dónde, ¿no? Pero sí que sé que lo tiene. Por tu parte, Juanma, si quieres dar más detalles. Yo esta certificación ya se está moviendo bastante, ¿no? Ya ha habido, tengo compañeros que han dado ya el curso en México, me parece, en un par de ocasiones, en Chile también se está moviendo, ¿no? Aquí la parte que me toca a mí en Lima también lo estoy haciendo. Yo me parece que ya he hecho el cuarto o el quinto grupo, terminé hace una semana o dos, ¿no? Si bien, bueno, finalmente ustedes sugieren que la capacitación se haga entre 16 y 20 horas, ¿no? De transformación digital, yo la suelo hacer en 18 horas da el tiempo suficiente como para poder desarrollar todos los temas que hay bueno, ya depende también del entrenador, ¿no? Pero da tiempo suficiente como para poder desarrollar todo el enfoque que se necesita. Es eso, ¿no? Básicamente. Sí, aquí aparte de esa respuesta, bueno, básicamente lo que contaba Juanma, el tema de la duración y los perfiles que son necesarios, ¿no? Pues, perfecto. Sí, perfecto. Entonces espero hayamos absuelto la pregunta de Gisela Villanueva, que pertenece al grupo Popa. Tenemos también otra pregunta de dónde está la lista de partners y fechas de capacitación. Bueno, sí, en nuestra página web y también directamente nos pueden contactar a nosotros para poder canalizarlos. Actualmente, como bien han dicho, las barreras de las fronteras ya con esta situación de pandemia ya no están, entonces depende de a dónde quieran llevarlo,
y nosotros los canalizamos. No sé si respondimos, espero haber respondido a la pregunta de Alex. Augusto Cangawala nos pregunta, ¿después de esta certificación habrá otra de nivel avanzado? Ahí yo tengo algo que decir, porque yo sí estoy esperando a que la liberen, porque a mí, te lo digo yo, Augusto, porque a mí me contaron que iban a sacar luego esta es la de Digital Transformation Professional, pero se supone que iba a salir bueno, se supone que va a salir la de Digital Transformation Strategy, o una cosa así como estratega de transformación digital, que se supone que es el nivel avanzado. Pero yo también lo estoy esperando, me imagino que ya Bueno, para seguro el primer trimestre, ¿no? poco a poco. La realidad es que sí que es cierto que se está trabajando ya en esos niveles. La idea de este año es consolidar las certificaciones que tenemos y hacerlas tan potentes como podamos. Siempre comento lo mismo, esto no son productos cerrados, son continuamente iteraciones para mejorar los productos que tenemos, ¿no? Con respecto a tu pregunta, Augusto, lo que sí te puedo contar es lo que ya anunciaba yo un poco en la presentación de GTA, ¿no? Digital Transformation es la entrada, la puerta de entrada para el resto de certificaciones en el portfolio de GTA, porque como ha contado Jaume y como habéis podido escuchar, cualquier tópico que hay en nuestro portfolio es susceptible de ser parte de la transformación digital de una empresa y sobre todo de poder profundizar más en ese tópico, ¿no? En 18 horas se puede dar lo que se puede dar, no se puede profundizar ni en ciberseguridad, ni en blockchain, ni en muchas cosas que me gustaría poder hacer, ¿no? Y que posiblemente sean parte de ese segundo nivel. Una de las opciones que también se está sopesando es, y lo digo también un poco a modo de idea, todavía no hay nada concretado, es también una theory to practice, una certificación que pueda poner en práctica todo lo que se ve, o gran parte de lo que se ve en la certificación teórica, ¿no? Entonces, bueno, ahí te digo, si no es hacia arriba, si no es una ascensión vertical, sí podemos movernos, desplazarnos horizontalmente con otras certificaciones que también son complementarias. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Isla, hay una pregunta que nos hace Alex, ¿qué contacto nos comunicamos? Bueno, pues básicamente contact@globaltrustassociation.org o bien en nuestra página web podéis encontrar también datos de contacto y de cómo conocer cómo o quién de nuestros partners, cuál de nuestros partners va a tener esta formación en su plantilla, ¿no? Interesante, sí, exactamente. También Augusto Cangawala nos comenta, ¿cuál es la diferencia entre transformación digital y sociedad 5.0? O sea, ahí A ver, pudieras... déjame. A ver, yo suelo ser políticamente correcto hasta donde puedo. A ver, mira, el tema de la transformación digital, como venía contando, es un tema más tirado a lo que va a ocurrir o a lo que tenemos que hacer como organización para podernos adaptar, ¿de acuerdo? La sociedad 5.0, 6.0, 5.4, porque ya ahora mismo ya el tema de los numeritos ya escapó completamente la lógica. O sea, ya cuando no, he visto muchas organizaciones que cuando ya no tienen nada que ofrecer se inventan un número más para decir que son disruptivos, ¿de acuerdo? Entonces, la sociedad 5.0, 6.0 o 20.0, que seguirán saliendo, sería en todo caso el contexto al cual esta organización se tiene que transformar, ¿de acuerdo? O se tiene que adaptar, ¿vale? Sería básicamente así. Yo esto lo dejé por allá en el 2000, o sea, el primer concepto de sociedad me llega a mí en el 2008, que era sociedad del conocimiento, lo llamábamos por aquel entonces, ¿no? Con el posgrado este que hicimos en Barcelona, pero era sociedad del conocimiento, y para de contar, ¿no? Luego ese conocimiento se automatizó, se puso al servicio de todo el mundo, etcétera, y ya llegamos a la era digital, ¿no? Y ahora se llama sociedad digital, o la sociedad 4.0 que le quieren llamar algunos. Pero bueno, es lo que hay. Las cosas van a seguir cambiando necesariamente. Sí, ahí básicamente concuerdo con Juanma que la idea, yo me temo que son dos cosas completamente disjuntas o que no tienen mucho que ver entre sí. Una cosa es digamos, el destino al que se quiere llevar, que podría ser esa sociedad 5.0, y otra cómo hacerlo, que es esa transformación digital requerida y el cómo hacer esa transformación digital, ¿no? Excelente. No sé si tuvieran alguna otra pregunta. Nos agradece a Augusto que le hemos absuelto la consulta. Gracias, Augusto. Si os parece, por cumplir con el horario, estamos a un minuto de cubrir esa hora de tiempo. Lo vamos a dejar aquí. Cualquier otra pregunta que queréis plantear, de nuevo, tenéis abiertos los canales de comunicación con GTA a través de nuestros partners, perdón, a través de nuestra web, para ponernos en contacto con nuestros partners. Disculpa, una pregunta más. Sí.
Gisela Villanueva, del Grupo Popa, nos pregunta, ¿después de cuánto tiempo se recomienda realizar el examen de certificación al finalizar una capacitación? Mira, yo recomiendo personalmente, que luego depende de cada persona, ¿no? Pero lo que yo le recomiendo siempre a los alumnos es que por lo menos se tomen una semana, ¿de acuerdo? Para poder leer. Porque una cosa es el entrenamiento, la información y el entendimiento que se les puede brindar, y otra cosa es que necesariamente tienen que leer, ¿no? Hay que leer, hay que entender realmente, interiorizar antes de dar el examen. Es un examen, como les decía al principio, que si no has estudiado, no lo vas a pasar. Pero bueno, como todos los exámenes serios en esta vida, ¿no? Si no has estudiado, si no estás preparado, no lo vas a pasar. O sea, no vas a aprobar por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso hay que tenerlo muy claro siempre. Está claro. Augusto nos pregunta que cuáles son nuestras redes sociales. He puesto esta pantalla precisamente para, este slide, precisamente para que podáis conocer las redes sociales en las que nos movemos, así como las URLs donde podéis localizar más información de Global Trust Association, la URL normal, digamos, y la cortada para que os sea más sencillo recordarla. Decía, vamos a dejar aquí la sesión. Cualquier pregunta estaremos más que encantados de poder contestar a través de, hacerlo llegar a Juanma, evidentemente, en caso de que sea dirigida a Juanma, y si no, pues nosotros mismamente también la podremos y la iremos contestando adecuadamente. Quería agradecer en primer lugar a Juanma, evidentemente, por su colaboración en esta presentación y su experiencia en este tema. A Gisela también por la ayuda que nos presta diariamente y también en concreto en este webinar. Y, como no, a todos los que habéis asistido, esperando que la charla y que el contenido haya sido de vuestro agrado y que, bueno, os esperamos o hayamos hecho que os podamos esperar en siguientes y en próximos webinars. Sin más, muchísimas gracias y hasta el próximo webinar de GTA. Muchísimas gracias por su participación y su tiempo. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Estamos entonces atentos a sus noticias y, bueno, certifíquense.